Mis abuelas y mi mamá eran las tres de diferentes denominaciones protestantes. Sin embargo, siempre las tres coincidían en invitarme a la iglesia, en llevarme a programas especiales. En la primera etapa de la adolescencia es que mi vida empieza a cambiar un poco. Yo me di cuenta a esa edad de que mi papá había formado otra familia. Digamos, de mi núcleo familiar yo era el hijo menor y me di cuenta después que había otros hijos menores que yo y todo. Y creo que eso empezó a afectar un poco mi manera de actuar, mi manera de pensar. Empecé a escuchar un tipo de música muy oscura, muy violenta. Empezó a gustarme mucho la violencia. También empecé a decir que no me interesaba nada lo que tenía que ver con la iglesia. Yo trataba de mostrar hasta cómo iba vestido de que no quería estar ahí. Probé drogas, estuve bien metido en eso, ¿verdad? Y así fue como fui avanzando hasta el punto de que mi vida ya no era funcional. Por ejemplo, cuando iba al colegio y tenía exámenes, yo me drogaba para hacer los exámenes. Ya para ese tiempo definitivamente ya no había una posibilidad que yo fuera a una iglesia. Mi mamá le costaba entender por qué estaba yo cambiando tanto, ¿verdad? Ella en aquel momento ignoraba que estuviera incluso consumiendo drogas. De Orlando nunca supe nada, porque como siempre era el menor, yo creía que no podía hacer nada, lo cual no ha de haber sido así, ¿verdad? Me di cuenta una vez que le sentí olor a cigarro y le dije, hijo, ¿qué está haciendo? Yo estudié licenciatura en Ciencias Jurídicas y en esa etapa de mi vida comencé a estudiar y venía con los mismos problemas del pasado, pero en ese periodo de la universidad es que mi vida realmente toma un cambio. Conocí a la persona que me invitó a la iglesia adventista. Ahora ella es mi esposa. Yo soy originaria de Santa Rosa de Lima, entonces, además de eso, no tenía aquí a mi familia, no tenía aquí a mis amigos de infancia, entonces era abrir un nuevo campo para mí. En la universidad a la que yo asistí, hacíamos un curso antes de entrar a la universidad, entonces ahí lo conocí. Me cayó súper bien desde el inicio, le admiré una característica que sigo admirándosela hoy, y que es una persona que a todo el mundo trata igual. Ella recuerdo que andaba con una camiseta de la iglesia adventista y a mí me llamó la atención desde esa vez. Le pregunté que si creía en Jesús para entablar alguna conversación y comenzamos a hablar y ella desde el principio me pareció que tenía un buen testimonio. Pues la verdad que fue bastante tiempo después, yo empecé a sentir de una manera inexplicable una necesidad de estar cerca de Dios. Busqué algunas denominaciones, estuve por un tiempo en alguna. Se me ocurrió que con una amiga que es en común que teníamos, que fuéramos a comer. Esa era como su celebración de cumpleaños. Cuando salimos de ahí, lo sentí muy triste. Y en una pequeña crisis que yo tuve, también de tipo familiar, ella, sin saber que yo estaba pasando por eso, me invitó a la iglesia. Y fui y la verdad que me sentí bien recibido. Y se sintió súper bien, se sintió súper bien. Y creo que ahí entra el papel de la iglesia. Y desde la primera vez que me congregué, sentí que mi vida había cambiado. Desde que llegué me ofrecieron los estudios y empecé a estudiar todos los días. En ese momento tuve que renunciar a mi trabajo porque mi abuela no tenía nadie que la cuidara y me tenía que ir a Santa Rosa de Lima a cuidarla a ella. Entonces, Orlando se quedó, ya no tuve contacto con él. Y después de eso yo me quedé llegando a la iglesia sin Sandra y sin que Sandra supiera tampoco que yo estaba yendo a la iglesia adventista. Creo que ahí comenzó ya mi conversión. Empecé a percibir a Dios de una manera diferente, una manera en la que antes no lo había hecho. Y al ver todo lo que Dios había hecho a través de mi vida, creo que eso fue lo que hizo que cambiara. Me recordaba de las cosas que había hecho que no estaban bien y se me hacía muy difícil pensar de que había un Dios que podía perdonar todas esas cosas y dejar una hoja en blanco nuevamente. Y entonces recuerdo que en una ocasión leí este versículo
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ese tiempo yo ya estaba terminando mi carrera de Derecho y entendí estas palabras porque decía, Dios no quiere que peques, sin embargo, si cometés el error de pecar, tenés un abogado perfecto, ¿verdad? Y empecé a sentirme perdonado y a sanar un montón de heridas que yo traía desde mucho tiempo atrás. Yo sentía que a mí me gustaba mucho él. Me gustaba mucho desde el principio porque admiraba mucho su personalidad, pero no quería en ningún momento, porque también lo he visto, que jovencitas se casan con un hombre que no es adventista, pero se une a la iglesia solo por ellas y luego el hombre se va. Entonces tampoco yo quería eso. Por esa razón yo no lo invitaba más a la iglesia, yo solamente saldaba sus dudas y oraba muchísimo, porque sí oraba muchísimo, le pedía a Dios que me ayudara y que mi mente me la aclarara, que era lo que yo tenía que hacer. Después, cuando ya Sandra se da cuenta de que estaba asistiendo a la iglesia y todo eso, y después que pasó un tiempo, yo ya le dije cuáles eran mis intenciones también con ella y nos hicimos novios. Bueno, mis deseos los manifestaba en mis oraciones y le decía a Dios que a Dios le contaba todo. Le abrí mi corazón y le decía que estaba enamorada de alguien que había usado drogas y que me quería casar con él y que tenía muchas dudas de si esta persona era por la que yo había orado antes, porque yo a Dios le había pedido que yo quería casarme con una persona que le amara. Después de un tiempo yo le propuse matrimonio, nos casamos y pues ahí a mi vida, gracias a Dios, había sido, yo lo considero así, restablecida por Dios. Bueno, ahora tengo dos hijas pequeñas, una de 10 años, otra de 6. Yo trato todos los días y mi esposa hace un esfuerzo todavía mayor por llevar a nuestras hijas hacia Jesús. Nos reunimos como familia todos los días para agradecerle primero y para conocer más de él. Es el mejor papá del mundo, es el mejor papá del mundo. Y sobre todo, él se encarga en el hogar de dar amor. Mi mamá fue la primera que se bautizó de mi familia en la iglesia adventista. Mi papá también se bautizó justamente un mes antes de fallecer. También se bautizó mi hermana, mi cuñado. Los jóvenes de la iglesia hacían vigilias y ahí estaba la mamá de Orlando. Siempre estaba ahí y ella escuchaba las vigilias. A esa altura yo ya tenía más de 39 años de asistir a una iglesia y nunca había estudiado la Biblia yo. Entonces yo estuve poco tiempo de oyente y entonces me entró la necesidad de ir a la iglesia donde estaba Orlando. Entonces estaba en el Hotel Grecia Real. Al ver cómo había cambiado mi vida, también eso los atrajo a ellos. Y todo aquello que hacía realmente no lo extraño. Ahora me levanto todos los días y tengo un propósito. Tengo un propósito que tiene que ver todo, o encontré ese propósito desde el momento en que encontré el amor de Jesús. Ahora soy anciano de iglesia, de la iglesia adventista Miramonte. Él es bien comprometido con la iglesia. O sea, él, si un hermano tiene un problema, él está bien pendiente. Si hay una reunión en la iglesia, él quiere ser el primero que llegue. A veces soy yo la que no le ayudo mucho en eso. Él quiere siempre estar en los cultos. Cuando yo veo mi vida anterior, veo que era una vida rodeada de oscuridad. No tenía ni siquiera ganas de vivir. Y luego, cuando conocí a Jesús, es impactante cómo Jesús entra en la vida de una persona y logra iluminar cada aspecto.